Buenos días, mi nombre es Franco López, yo estudio en el Antonio José de Sucre, extensión San Felipe, y en este momento les vengo a hablar sobre las líneas de media y baja tensión, así como los centros de transformación. Antes de hablar sobre las líneas de media y baja tensión, es importante recordar el proceso de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Es importante acotar que las líneas de media y baja tensión son las utilizadas para la distribución de la energía eléctrica y para su respectivo consumo. El proceso de generación comienza en las centrales generadoras, que por medio de alternadores movidos por alguna energía mecánica externa, por ejemplo una turbina de vapor, generan una diferencia de potencial que se encarga de suministrarla a una estación elevadora. La tensión generada en las subestaciones en las centrales eléctricas normalmente son de entre 3 a 36 kilovoltios. Esta tensión se emplaza a la estación elevadora, que es una subestación eléctrica con transformadores elevadores, y aumenta la tensión a niveles de 110 a 380 kilovoltios. Para su posterior emplace con la red de transporte, que se encarga de transportar por medio de postes de transmisión la energía eléctrica a través de cables conductores. Luego viene la subestación de transformación, en donde ella recibe la tensión que viene de la red de transporte. Y esta es una subestación reductora que disminuye los niveles de tensión para su posterior emplace con la red de reparto. Esta red es una red de distribución que los voltajes normalmente utilizados son de 25 a 132 kilovoltios para este tipo de redes. Posteriormente viene la estación de transformación y distribución, en donde también es una subestación eléctrica reductora, y esta disminuye los niveles de voltaje a media tensión, entre 3 y 30 kilovoltios. Y aquí empieza la red de distribución eléctrica a media tensión. Posteriormente viene el centro de transformación y disminuye el nivel de voltaje a baja tensión, 125 a 220 kilovoltios, a 220 voltios. Ahora vamos a hablar sobre las líneas de media tensión. Ya habiendo entendido la ubicación en el sistema eléctrico de potencia, estas líneas son las que se encargan de distribuir la energía eléctrica y se encuentran cerca de los centros de consumo. Como dijimos anteriormente, estas líneas tienen unas tensiones nominales de entre 3 a 36 kilovoltios. Normalmente se encargan de unir las centrales a las subestaciones eléctricas reductoras con los centros de transformación a baja tensión. Esta red mallada, como dijimos anteriormente, cubre la superficie que está cerca de los centros de consumo, y pueden ser aéreas como subterráneas. Cuando una línea de media tensión es aérea, quiere decir que los cables conductores se transportan por medios de apoyo colgados en el aire. Los cables conductores se cuelgan en los apoyos a la intemperie. Cuando es subterráneo es cuando los cables conductores que transmiten la energía eléctrica se soterran en los suelos por medio de canalizaciones eléctricas. Las tensiones normalmente empleadas para las líneas de media tensión son de 3, 6, 10, 11, 15, 20, 25, 30 kilovoltios, 36 kilovoltios. Son las tensiones que se pueden utilizar. Y como dijimos, emplazan a la subestación reductora con los centros de transformación. Ahora vienen las líneas de baja tensión. Cuando los centros de transformación, como dijimos anteriormente, se encargan de disminuir los niveles de voltaje en media tensión a baja tensión. La baja tensión son denominadas las líneas de baja tensión, que se encargan de transportar la energía eléctrica y distribuirla en una instalación. Normalmente se pueden esquematizar por medio de planos eléctricos. Los niveles de tensión son por debajo de 1 kilovoltio. Normalmente para redes monofásicas son de 127 a 220 voltios. Pues también existe 220 voltios, pero en sistema bifásico. Para sistemas trifásicos se utiliza la tensión de 220 y 400 voltios, respectivamente, para la conexión estrella o triángulo de los diferentes equipos que van a utilizar la energía eléctrica. Normalmente este tipo de instalaciones tienen una acometida eléctrica que se encarga de unir el centro de transformación con la instalación eléctrica que van a suministrar la energía.
Ahora vamos a hablar sobre los centros de transformación. Un centro de transformación es considerado una estación que se encarga de transformar los niveles de tensión de entrada en un nivel de tensión diferente a la salida. Por lo tanto, los centros de transformación se pueden clasificar en los CT, centros de transformación de baja tensión, y las subestaciones eléctricas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos centros de transformación? Es que las subestaciones eléctricas transforman niveles de voltaje con valores normalizados en kilovoltios, y los centros de transformación se encargan de transformar tensiones a baja tensión, es decir, niveles de voltios. Las subestaciones transforman de media tensión a alta tensión, de alta tensión a una alta tensión de menor grado y de alta tensión a media tensión. Y los CT o centros de transformación transforman de media a baja tensión, es decir, de media a baja tensión para el suministro de la energía eléctrica en un hogar o infraestructura. Las subestaciones se pueden clasificar según sus niveles de tensión, en subestaciones de transmisión, subtransmisión, distribución primaria y distribución secundaria. Las de distribución primaria, las subestaciones de transmisión son las que están emplazadas cerca de las centrales eléctricas, y su objetivo es elevar los niveles de tensión para reducir el flujo de corriente a través de los cables reductores y reducir las pérdidas por efecto Joule. Normalmente estas subestaciones de transmisión aumentan los niveles de voltaje de 30 kV de entrada procedente de los alternadores a 380 kV a la salida del transformador. Estos dos dispositivos son el corazón de estos centros de transformación, y ellos se encargan de transformar los niveles de tensión manteniendo la frecuencia eléctrica y la potencia constante. Ellos utilizan el principio de la autoinducción de la ley de Faraday, y para tener transformadores reductores o elevadores se tiene que buscar la relación de transformación de los devanados primarios y secundarios. Posterior a las subestaciones de transmisión vienen las de subtransmisión, que se encargan de disminuir los niveles de voltaje procedentes de la red de transmisión. Normalmente son de 380 kV a 110 kV. Luego vienen las subestaciones de distribución primaria, que se encargan de disminuir los niveles de voltaje de la red de reparto de 110 kV a 36 kV. Y las de subestaciones de distribución secundaria, que reducen los niveles de 36 kV a baja tensión, que se podrían considerar los centros de transformación. Es importante destacar que los transformadores que se utilizan en la subestación eléctrica, para que eleven los niveles de voltaje, la relación de transformación tiene que tener un mayor número de espiras en el secundario que en el primario. Por otra parte, para reducir los niveles de voltaje de entrada, tiene que tener una relación de transformación en donde el devanado primario tenga más número de espiras que el devanado secundario. Ahora vamos a hablar más a fondo sobre los centros de transformación a baja tensión, los CT. Como dijimos anteriormente, estas son instalaciones eléctricas que se encargan de reducir los niveles de voltaje que proceden de líneas de media tensión, exclusivamente de media tensión, es decir, líneas de 10, 15, 20 o 30 kV. Estas líneas entran en el transformador y las reduce a baja tensión, como dijimos anteriormente, sistemas monofásicos de 120, sistemas bifásicos de 220, sistemas trifásicos de 220 y 400 voltios. Los centros de transformación tienen una estructura preestablecida y se dividen por celdas. Está la celda del transformador, que contiene los relés de control, como el relé Bush-Low, tiene el sistema de refrigeración y los reguladores para el transformador. Normalmente tiene también los relés de supresión de presión para los gases que se forman dentro del aceite refrigerante del transformador. Tienen las celdas de línea, que son las celdas que entran al transformador, y las celdas que salen, es decir, que va a la acometida de la infraestructura. Normalmente un transformador tiene dos celdas de línea, una celda de entrada o una celda de salida. Cuando los transformadores son alimentados por medio de red de anillo, tienen dos celdas de entrada y una de salida, es decir, tres celdas. Esta línea se encarga más que todo de la parte de maniobra en el transformador, es decir, que no tiene poder de irrupción de corte de la corriente eléctrica. Normalmente cuenta con interruptores seccionadores o seccionadores tripolares a tierra.
Luego viene la celda de seccionamiento. Esta misma celda es opcional y se coloca en la parte para dividir o seccionar la parte que corresponde a la red de distribución y en la parte que corresponde a la cometida eléctrica de la instalación. Cuenta solo con seccionadores normales o seccionadores interruptores, no cuenta con seccionadores tripolares a tierra. También está las celdas de medida. Esta es cuando el centro de transformación o CT no es parte de la red, no es parte de la empresa suministradora de la energía eléctrica, sino del usuario. Esta tiene transformadores de medida como los transformadores de tensión y transformadores de corriente y transformadores de protección. También tienen los contadores de energía para saber la cantidad de energía eléctrica que está consumiendo la infraestructura. Normalmente esta se coloca aguas arriba de los transformadores, al igual que los medidores. También tiene una celda de protección. Esta se encarga de proteger contra intensidades de fuga al transformador. Cuenta con poder de irrupción de la intensidad de corriente eléctrica, es decir, con dispositivos supresores del arco eléctrico que produce el cortocircuito. Tiene interruptores seccionadores, fusible e interruptor automático que se activa según la cantidad elevada de corriente que fluye durante un tiempo determinado. También tenemos el embarrado de media tensión. Este embarrado se encarga de poner una separación normalizada entre las líneas que entran al transformador para que no choquen líneas con líneas y generen un cortocircuito. Es más que todo para prevención. También está el cuadro de baja tensión. Este es a la salida del transformador. Este cuadro tiene 3 módulos. El módulo de medida, que se encuentra con los transformadores de corriente y transformadores de tensión, y también están los contadores. Tiene el módulo de protección con fusible o interruptores termomagnéticos y la conexión, que es la parte que conecta el CT con la acometida eléctrica de la instalación. Luego vamos a hablar sobre la clasificación de los centros de transformación de baja tensión. Estos se pueden clasificar según el tipo de alimentación, la posición que tienen en la red de distribución eléctrica, el emplazamiento, la acometida y el propietario. La alimentación de estos CT puede ser de punta, de paso y de anillo. Esto lo vamos a ver a continuación. La posición que cumplen en la red puede ser radial o en anillo. Esto lo vamos a ver también según la alimentación. Y también pueden ser por el tipo de emplazamiento, que puede ser intemperie o aéreo, que están colocados en postes, o de interior, es decir, en celdas prefabricadas, estilo como módulos de casa. Estos módulos pueden ser subterráneos o de superficie. Subterráneos se encuentran abajo de la vía pública y en la superficie se encuentran a la vista de la vía pública. Y estas de superficie pueden ser de local o independiente. Cuando son de local es porque están relacionados o están cerca del edificio que van a alimentar. Cuando es independiente es cuando va a conectar con otro CT que va a alimentar a una infraestructura eléctrica. Según el tipo de acometida, estos CT pueden ser aéreos o subterráneos. Y el propietario puede ser de la empresa o del cliente, es decir, del usuario. Según el usuario, si el CT es del usuario, cuenta con equipos de medida. Cuando es de baja tensión es para líneas con poca potencia, y cuando es de media tensión, equipos de medida de media tensión es para potencia más alta. Ahora vamos a hablar sobre el tipo de alimentación de los CT. Como podemos ver en la figura que tenemos aquí en las diapositivas que a la izquierda están pasando, el CT se puede alimentar de 3 formas: de paso, de punta o en anillo. Cuando el CT está conectado a la red de distribución en forma de CT de punta, este se conecta en paralelo al sistema de distribución y el mismo constituye el final de la distribución de las líneas de distribución o de media tensión de la energía eléctrica. Normalmente siempre es el CT que se encuentra en la punta o el final.
También están los CT de paso que están en un espacio intermedio a los CT de punta. Normalmente tienen dos celdas, una celda de entrada y una celda de salida. La celda de entrada viene propiamente de la subestación eléctrica y la celda de salida se va a conectar con un CT de punta. También están los CT en anillo, los centros de transformación en anillo. Estos tienen dos entradas por una salida, ya que la forma de alimentación de los transformadores se hace por medio de dos líneas. Entonces tienen dos celdas de entrada y una de salida. Aquí en esta figura también podemos observar según la posición que cumplen el sistema eléctrico de potencia. Podemos ver el diagrama unifilar en la parte de arriba donde se encuentran los CT de paso, que ahí están dispuestos dos centros de transformación en forma radial, ya que no tienen un cable de retorno a la subestación eléctrica. Abajo se encuentran los CT en anillo, y esa es una distribución en anillo, ya que cumple un ciclo y sale una línea de la subestación y vuelve a entrar. Normalmente siempre se utiliza el sistema en anillo, ya que es más seguro. Por si acaso una de las líneas falla, tienen la otra para su uso. Luego viene los CT según su emplazamiento. Como dijimos anteriormente, puede ser de intemperie o interno. Cuando es intemperie son CTs aéreos y los transformadores se ven en los postas. Estos cuentan con sus dispositivos para rayos, con los fusibles y los aisladores que se encargan de sostener las líneas de media tensión que van al transformador. Cuando son prefabricados se hacen en módulos o en habitaciones, en donde se utilizan cables como soleras, conductores, que son barras colectoras que reciben la energía eléctrica y la llevan al transformador. Gracias por su atención.